la globalización, tenemos que centrarnos en la economía, porque es básicamente economía, básicamente economía. Después, obviamente, hay matices. ¿Cómo? Y a nivel internacional, Perón decía que la única política era internacional. Sí, claro, por eso. Internacional, Brasil cambió. En la política lo que consigue Brasil es insertarse dentro de los segmentos de ganadores como país, no como pueblo, en la globalización. Porque no cambió nada Brasil. Siguen los trabajadores haciendo las asambleas afuera de la fábrica. Siguen diciendo, bajando la vista cuando aparece el patrón. Seguimos sin saber quién es el secretario general de la CGT de Brasil. No se han podido unificar y no es un factor de poder. Uno diría que era mucho más revolucionario Lula cuando era el delegado obrero que cuando fue presidente. Por eso los mercados celebraron su llegada. Cada vez que llega el peronismo al gobierno, los mercados no celebran la llegada del peronismo. Con Lula lo celebraron en el primer mandato, En el primer mandato. No me voy a entrar ahora sobre la táctica electoral, si tuvo que hacer alguna alianza con la derecha, centro derecha, porque esos son. No hago ese tipo de alianza. La veo con una visión. En el primer gobierno de Lula, los mercados celebraron y la estructura de funcionamiento de la economía brasileña fue esa. Inserta de cuerpo y alma en la globalización. No cuestionó la globalización. De ninguna manera. Era funcional a la globalización. De ahí su relación con los chinos. Los chinos tampoco cuestionan la globalización. Son grandes recipiendarios de la globalización, ¿no? Grandes beneficiarios. El último presidente de envergadura que fue a Davos a defender la globalización fue Xi Jinping durante el gobierno de Trump. Bueno, son los hechos evidentes de la acumulación de capital. Y esa globalización es contraria a la naturaleza de los pueblos. Es contraria a la felicidad de los pueblos, porque es contraria a la industrialización y a tener una tasa de desocupación tendiendo a la friccional. 2%, 3%, de acuerdo al país. Es contraria. Los países, aquellos pueblos de población mediana y grande envergadura, que no se industrializan, no pueden darle trabajo a su gente. Lo que pasa es que detrás de esto empezamos con el debate de la postindustrialización, que son las categorías europeas, casualmente socialdemócratas. Bueno, entonces es un tema, y seguramente vamos a terminar en la renta universal, que la gente puede vivir sin trabajar y tiene que recibir una renta. Bueno, esas son categorías europeas, no como entendemos la economía los peronistas. Pero este debate va por ahí, va entre las categorías socialdemócratas y las categorías nacionalistas. Acá es donde se expresa. El mercado natural de participación de la manufactura argentina es Hispanoamérica, compitiendo con Brasil por ese espacio natural. ¿Perdón? Usted que critica siempre el pensamiento europeo, ¿por qué lo llama Hispanoamérica y no Latinoamérica? Porque Latinoamérica es un concepto francés, para precisamente diferenciarnos de Hispanoamérica. Nosotros tenemos... Quienes adoptan y comienzan a hablar de Hispanoamérica fueron todos nuestros revolucionarios de 1800 de toda América. No, pero está bien, pero nosotros aceptamos, en realidad no es exactamente así. Ahí hay una traslación de la casa de los Austrias a la casa de los Borbones. Pero sin entrar en eso, hay un reconocimiento de la España europea que es distinta a la francesa europea y naturalmente a la inglesa europea. Dejo de lado los italianos porque no tuvieron presencia en América. Esa continuidad de Hispanoamérica, diferenciado de los lusitanos, y en este caso hablamos de Iberoamérica, por eso dije en el espacio hispanoamericano, que es el espacio de todos aquellos países con influencias hispánicas en su conformación. Y hablamos de Iberoamérica cuando incluimos a Brasil. Por eso dije, competimos con Brasil por los mercados hispanoamericanos. Latinoamérica es un concepto desarrollado por los franceses
en contra precisamente de los españoles. En el momento en que empieza a alumbrar la vieja teoría inglesa del fracaso español, la leyenda negra. Y en esa disputa por los mercados, ¿cómo cree que eso se podría resolver? Porque también es un problema para Brasil. Uno ve que en los 10 años de Lula, las exportaciones de todos los países de América del Sur a Brasil aumentaron. Brasil pasó a comprarles mucho más de lo que les compraba a todos, y todos le piden a Brasil, lógicamente, que les compre. Lógico. ¿Cómo piensa ahí esa organización económica en tanto somos competidores? ¿Cree que habría que decidir, bueno, un país produce una cosa, el otro produce otra cosa, el otro produce... ¿Cómo lo piensa? No, lo pienso desde los factores de producción. Argentina tiene energía abundante y barata, y tiene que tener alimentos abundantes y baratos. No como ahora que tenemos los dos vectores escasos para nuestra población y caros. Y ahí tenemos la posibilidad de desarrollar nuestros complejos industriales y competiremos sanamente con los brasileños. No dentro de economías autárquicas. Es obvio que nosotros somos economías complementarias en la gesta sanmartiniana. No casualmente La gesta sanmartiniana y bolivariana no hablan de Brasil, se encuentran en Hispanoamérica, ¿no? Este es un espacio económico que tenemos que desarrollar, que naturalmente no es Brasil el que va a incentivar este tema, por lógica. El eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas no es un eje que a Brasil le interese desarrollar. ¿Y por qué no pensar en incluir a Brasil y siempre ponerlo afuera? Bueno, ¿Qué ha probado Brasil? no lo estoy poniendo... No, pero si están adentro o están afuera, lo definen ellos. No lo definimos nosotros. Brasil es el que tiene la suficiente envergadura para definir si hablamos de Iberoamérica o hablamos de Hispanoamérica. Es Brasil el que lo define. No existe Brasil ahora en Latinoamérica. No, pero es que es una categoría que perfectamente, si vos querés llamar Latinoamérica el concepto francés, la realidad es que es lo que vos dijiste. Hasta hace pocos años había otra visión. El espacio natural de integración de la manufactura argentina, siendo competitiva de la brasilera, es Hispanoamérica, entendido en el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Y ahí es donde los pueblos florecen. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, no tengo ningún... La realidad que a mí me indica como secretario de Comercio que tuvimos muchos problemas comerciales con Brasil. Nos paraban camiones, querían que recurrían a la Organización Mundial de Comercio. Todo lo que vos decís en la gestión, fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. En la gestión de este secretario de Comercio no se vio. Las operaciones de prensa en contra del gobierno las hacían las empresas brasileñas. Petrobras, la de petroquímicas, las empresas, obviamente que se les autorizó la compra de la Quilmes, la compra de los frigoríficos, y después operaban en contra del gobierno. esto te lo digo en nombre propio, ¿no? Pasó, lo vi. ¿Qué lo hicieron acá contra el propio gobierno? No, pero es que Petrobras es estatal. Y los muchachos de los frigoríficos, los muchachos de los frigoríficos, ahora, si lo hacían en Brasil y también lo hacían en Argentina, el embajador brasilero estaba a favor de esas empresas. Venía a hacer lobby a favor de ellos. Así que, evidentemente, el dominio que tenía el presidente sobre los propios hombres que designaba parece que era muy poco. Porque las operaciones salían en este entorno que te estoy contando. Pero no está ni bien ni mal, ellos defendían sus intereses. Lo que te quiero decir, que no era la relación con el gobierno de Brasil, era de mucha tensión.
En el gobierno del Hay PT. una cosa que yo veo, y lo vi ahora también en masa, ¿no? Y lo supe de fuente directa cuando venían acá a pedir dinero. ¿A quién? Así no es como en Argentina, que en Argentina que alguien te da una orden y se cumple. De hecho, en el propio libro de Celso Amorín, que le recomiendo, ya que usted lee portugués y lo compre, él cuenta que cuando fue el problema con Bolivia por la nacionalización, la Petrobras no le pasaba informaciones ni a la Cancillería ni al presidente, la parte privada. Entonces, en eso que usted bien señala, que conoce Brasil, que aún llaman doctor, entonces, no es que acá se da una orden que mandó el secretario de Comercio, mandó la presidenta, mandó el ministerio, todo el mundo hace la veña y cumple. Brasil no tiene ese funcionamiento. Y los tiempos en Brasil de la respuesta, yo le recomiendo mucho que lea el libro de Celso Amorín, porque usted va a ver que lo que uno suponía, que el canciller podía o el presidente podía, en los hechos no podía. Amigo, amigo, escúcheme una cosa. Cosa, yo lo voy a leer con mucho gusto, pero no voy a encontrar cosas novedosas. Reflexioné con ellos 7 años y medio. Lo viví. Por eso vos decís que habla del secretario de Comercio. Yo lo viví eso. Lo voy a comprar, lo voy a leer con mucho gusto. No hay, obviamente, Que soy un lector intenso, así que voy a leer el libro de Amorín. Pero no es que preciso leerlo para saber cómo es Brasil. Lo viví intensamente en el primer nivel de gobierno, desde la Argentina y desde Brasil. Lo viví. Venían los embajadores a hablar con nosotros. Venían los presidentes de las empresas a hablar con nosotros. Y nosotros íbamos para allá. El que fue a llevar la propuesta del comercio en moneda local fui yo. El que rechaza la propuesta es el Banco Central de Brasil. Porque no se ajustaba al mundo global. Y decía, no, porque esto, porque ustedes, porque no nos sirve, porque en realidad nosotros necesitamos. Bueno, entonces no podíamos seguir con ese déficit. Yo estaba dispuesto a sacrificar empleo argentino para mantener el déficit con Brasil, pero que al menos nos permitieran pagar en moneda local con las características del sistema que le habíamos armado nosotros. Rechazaron decididamente y se fueron a hacer acciones a Ginebra. Esto lo viví, yo lo viví en las oficinas. A mí me tocó discutir el tema del código común de la televisión digital o de las comunicaciones digitales. Bueno, sé la influencia de Globo y cómo Globo había arreglado con los japoneses. Después pasé a comercio y sé lo que pasó para que Argentina también acompañara ese sistema digital que al final resultó. ¿Está bien? Bueno, no hay problema. No hay problema, lo viví. No es que necesito leer el libro de Amorín. Vos estás hablando con alguien que estuvo ahí 7 años y medio. Por lo menos tenés que dar el mismo nivel de jerarquía. No escuché. Además de Argentina habla de otros países. Está bien, está perfecto. Me parece que sirve para una noción de cómo Brasil también piensa, que a veces creo que nosotros también interpretamos mal. Y lo digo habiendo yo trabajado acá en el Estado, haber llegado por nuestra cabeza del Estado, por nuestra cabeza de pensamiento, y tienen otra veces otra manera de ver las cosas y otros tiempos muy diferentes a nosotros. Es otra cultura, ¿de acuerdo? Es otra cultura. Muy bien. Para terminar, ¿qué piensa en esta situación de caos, de guerra que el mundo está viviendo, con ahora el nuevo bombardeo a Yemen? ¿Cuál es el futuro que imagina? ¿Imagina que esa guerra se va a extender, o que dentro del mundo, o solamente van a intentar que quede solo en Oriente Medio? Me parece que son los dolores de parto del nuevo orden internacional. Me parece que ya está muy claro que el nuevo orden internacional es Putin, Es Trump y Dios permita que sea el Papa también. Me parece que son los dolores de parto de esto que estamos viendo. Me parece que se está construyendo un nuevo occidente, que las categorías de análisis europeas no son las que van a privar en este occidente ampliado, y me parece que lo que va a quedar por fuera de occidente es solamente China.
obviamente este occidente ampliado incluye hasta Irán. ¿Está bien? Naturalmente de la mano de Rusia. Y parte del conflicto que se está dando en Medio Oriente tiene que ver con el nuevo rol que tiene que aprender a ocupar Israel, que ya no es el representante hegemónico de Occidente en la región. Bueno, me parece que esto es todo lo que está pasando y eso tiene repercusiones En Hispanoamérica. Creo que es la primera vez que el mundo facilita la reindustrialización de los pueblos que tuvieron en algún momento y que tienen memoria industrial y que tuvieron industria. No te olvides que la Argentina supo tener el complejo industrial más importante de Hispanoamérica, ¿no? Y te diría de Iberoamérica, incluyendo a Brasil, allá hasta la década de los 60. Tenemos que recuperar esa capacidad de mantener todos los argentinos trabajando. Y esto se expresa, te lo vuelvo a decir, en lo que es Hispanoamérica, el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. La inclusión de Brasil en esto, Brasil termina siendo casi tan grande como todo el resto, o sea, y tenemos que discutirlo todavía, tendríamos que hacer los números finitos, por lo tanto, la inclusión o no de Brasil tiene que ver con la lectura geopolítica que haga, sobre todo el Atlántico Sur, y cómo se posiciona Brasil con sus países hermanos. Desde ya que nosotros tenemos que resolver estos temas en una mesa de diálogo, pero tenemos que resolver el tema de defensa, el tema de seguridad, y esto está directamente relacionado con el tema del aparato productivo. Nosotros de ninguna manera vamos a pensar que vamos a condicionar la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo en Brasil. Lo único que pretendemos es volver a industrializarnos. Y desde el interés nacional tenemos que ver esto. Y los tiempos de decisión de Brasil los respeto, me parece muy bien, pero no tengo ningún inconveniente. Es un tema interno de ellos, no tiene nada que ver con nosotros. Lo que sí yo digo que cuando me tocó trabajar durante muchísimos años, Brasil estaba en el marco de algo que lastimaba a Argentina, que era la globalización. Porque la globalización lastimó a Argentina. Cuando digo a Argentina, digo a su pueblo, porque de la visión del peronismo es una unicidad, no es que puede ser el país por un lado y el pueblo por el otro. En el caso de Brasil no es así. Por eso no se preocupan por incorporar a los pobres al proceso productivo. De hecho, cuando Dilma lo nombró a Joaquín Levy como ministro de Economía, que es un neoliberal, fue abril de 2015, yo dije, Brasil trajo de nuevo el neoliberalismo a la región. No, pero ya eran neoliberales antes. Los ministros de Economía del primer gobierno de Brasil son neoliberales, por eso los mercados celebran el gobierno de Lula. Estamos hablando hace, ¿cuánto? Por lo menos 16 años atrás, 18, qué sé yo. No, estamos hablando, ¿cuándo es la primera elección de Lula? 2003 asume, 1 de enero del 2003, la primera elección fue octubre del 2002. Estamos hablando de 20 años atrás y celebran, fíjate los diarios del momento, lo celebran porque no viene a destruir la globalización. Bueno, el peronismo es revolucionario. Bueno, el peronismo es revolucionario. ¿Está bien? No somos costumbristas en ese aspecto. No somos gente del sistema. ¿Está bien? Venimos a transformar la realidad. El peronismo transforma. Los socialdemócratas se adaptan e inventan algunas cositas de discurso. Que la bolsa de comida, que si le tocas la cabeza a un negro. Pero cuando caminas a Brasil te encontrás con el mismo Brasil. Más grande, pero la distribución sigue siendo la misma. La última vez que fui a Brasil, que fui a discutir estos temas, era como 10 años atrás, lo que más me sorprendió fue en el Banco do Brasil de San Pablo. Imagínate que nos fueron a buscar al aeropuerto, nos tuvieron que llevar con las motos porque era el momento donde se paraliza el tráfico en Brasil. Llegamos al banco, hicimos la reunión ministerial. Llegamos al mediodía. Las empleadas del Banco de Brasil salían a comer con la misma marmita de hace 20 años atrás, arroz con huevo, y comían parada, apoyando la marmita
ahí hay una boca de subte, apoyando la marmita en la boca del subte. Ninguna estaba maquillada. Y ya hacía 14 años o más que estaba el PT en el gobierno. Era el mismo Brasil que había visto. Empleada bancaria que no se maquilla y que come empanada. Bueno, muchachos, no hay mucho más que hablar. Uno cuando ve esos detalles, ya está. Seguían levantando Los muchachos que duermen en la calle y los sacan para limpiar la vereda. Como cuando yo vivía ahí, la diferencia en la Rúa Augusta era que ya no era lo que era en mi época y que había mucho más jóvenes. Bueno, no cambió nada, por más que había estado Lula. Por más que había estado Lula. No cambió nada. Y seguía yo sin saber quién era el secretario general de la CGT, que no es un problema de memoria, es un problema de la expresión política y lo que significa. Bueno, muchachos, en algún momento el nacionalismo de inclusión va a irrumpir en Brasil. Y ahí entonces estos debates serán distintos. Vos lo que tenés que hacer es peronizar Brasil. Explicar que la socialdemocracia es buena. Tenés que explicarle a los brasileños lo bueno que es el peronismo. Ayudando a peronizar Brasil, que vas a ver cómo van a vivir mucho mejor. Estoy distribuyendo un libro con textos de Perón en portugués, porque también nosotros tenemos que traducir más. Estamos de acuerdo. Lo que hay que hacer es ir a explicarles. Hay que ir a explicar, hay que hacer más seminarios, más relaciones. ¿Por qué no organizaste? Mandamos unos muchachos de acá y vos ponés unos muchachos allá. Acá les pagamos el pasaje, no hay ningún problema. No nos sobra plata, pero pasajes para ir a Brasil les podemos dar del financiamiento del partido. Hay recursos para eso. Entonces le pagamos a 4 o 5 ida y vuelta en micro a San Pablo. Vos los alojás por ahí, los tirás por ahí en la playa. Total ahí, si llueve, no hace frío, le das cualquier cosa de comer. Estos se la aguantan. Y haces una reunión de jóvenes del peronismo con jóvenes brasileños para discutir esto. Lo de los libros está muy bien. Ocupate de eso. Yo te digo que los que mandamos de acá, nosotros no hacemos cargo. Obviamente que los mandamos en micro. No. Te imaginas que no los voy a mandar en avión. Los mandamos en micro y que se la rebusquen. Igual viste cómo son los argentinos, se la rebuscan enseguida en Brasil. Pero hacer un seminario de 2 o 3 días, 2 días de camaradería, y va una delegación nuestra para allá a discutir el peronismo y discutir Brasil y ver lo que pasa y discutir el PT, discutir Bolsonaro y ver lo que está aconteciendo. Va a ser muy rica, es una linda manera de hacer intercambio político. Yo te lo ofrezco desde Principios y Valores. Y la Pacurondo que grabe todo esto y se transforma en un seminario de la gran flauta. Puede quedarse tranquilo que me voy a ocupar. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y muy lindo el debate, ¿eh? Muy grato. Un abrazo grande. Te lo agradezco, muy grato el debate. Hasta luego, amigo. Chau, chau.